Mucho se ha hablado en el ámbito legislativo en estos últimos días de la ley de paridad de género, ¿sí? Sobre todo en lo que respecta a cuestiones electorales. ¿Cuáles son las novedades? ¿En qué consiste la ley que ya existe y por qué se la quiere modificar? Bien, como todo régimen electoral, siempre está susceptible de reforma y está bien que así sea porque los cambios sociohistóricos y fundamentalmente en concreto lo que tiene que ver con la paridad de género al momento de ocupación de cargos electivos o precandidaturas, como el supuesto, es necesario llevar todo esto que vemos, la firma de convenios, las firmas de políticas públicas, llevar adelante políticas públicas en materia de equidad de género, también al espacio de elección popular de los candidatos y de las candidatas, ¿no es cierto? Hasta ahora, a nivel nacional y provincial, hay una elección que tiene que ver con que sí o sí como piso, el 50% de los cargos, ¿sí? Precandidatos, precandidatas y candidatos finalmente y candidatas, tiene que ser un cupo para mujeres y de modo intercalado, ¿no es cierto? Eso está por ley nacional 2017-2018 en Chaco, ¿sí? Acordémonos que el régimen electoral de elecciones provinciales es competencia provincial. Ahora bien, ¿qué se dio a nivel nacional en el año 2017 a nivel sancionada esta ley? Que hubo un fallo judicial, como siempre, que interpretó absolutamente de modo inverso esto, ¿no? Que no que el 50% sea un piso, sino que es un techo. En pocas palabras, se usó el concepto de paridad de género al momento de las candidaturas de mujeres como un techo, ¿sí? Que no podían ser más del 50% de mujeres. Mitad y mitad. Claro. Y eso es un problema y por eso hay un proyecto de ley firmado por 16 diputadas provinciales, entre ellas Mariela Quiroz, Jessica Ayala, diputadas incluso de la propia oposición actual, digamos, donde dan cuenta que es necesario una ley interpretativa. ¿Qué es esto? Una ley que diga que la paridad de género nunca puede ser tomada en contra de las propias mujeres y que el 50% en los cargos, en las candidaturas, es un piso y no un techo, ¿sí? Y en el caso que existan más candidatas posibles, puedan superar el 50%. Nunca deben ser menores del 50%, pero pueden superar el 50%. Y todo esto a partir justamente de lo que pasó a nivel nacional y federal, Claro. que es encorsetar y crear lo que la ley no dice, que es un cupo masculino, básicamente, ¿no? ¿Chaco sería pionero en este sentido? Hay otras provincias, pero sin duda que siempre se mira al Chaco a nivel nacional y sobre todo el sistema electoral, en tanto este asunto que tiene que ver cómo interpretar la paridad de género, que es claro, una discriminación inversa, así está en el proyecto de ley. Es una acción afirmativa contemplada en la Constitución Nacional para equiparar brechas que históricamente estuvieron de manera desfavorable hacia las mujeres e identidades femeninas, ¿sí? Entonces, jamás se puede interpretar la cuestión de la paridad de género como algo que limite justamente el acceso a cargos electivos, como estamos hablando ahora, en un régimen electoral, ¿sí? Concretamente, el 50% es un piso y no un techo. Esto es. Bien. Y esto es lo que aclara esta ley, que es una ley interpretativa y que es un proyecto de ley que, como bien hablábamos antes de cámara, con el cronograma sobre la fecha, es importante que tenga una decisión por parte de la propia legislatura provincial. Como hubo otras decisiones, como esto, como adherir a la ley nacional, como la necesariedad, recién escuchaba la nota de Gabriela Pellegrini con la vicegobernadora y la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, en tanto que tanto los candidatos, candidatas y precandidatos, precandidatas deben capacitarse en la ley Micaela, ¿sí? Y en las leyes conexas que tienen que ver con tener una introyección, ¿no es cierto?, en tanto perspectiva de género. Eso ha sido un avance. Solo que esto también es necesario, es muy importante, Sí. porque si no, de nuevo, queda en un discurso muy bello, muy interesante, pero que no se concreta en que las mujeres e identidad femenina ocupen lugares centrales de decisión política, técnica y estratégica. Eso es central. Y por otro lado también, concretamente, tiene que ver con la exigibilidad. Veíamos recién el convenio que firmaba con ECOM de tolerancia cero. Eso es sumamente importante. Ahora bien, toda política pública en materia de género
es tan exitosa y tan efectiva como es exigible en el día a día, en lo cotidiano. Eso es importante saberlo, es importante tener presente que los marcos jurídicos son eso, son derechos exigibles, pero que en el día a día se tienen que dar, ¿no es cierto? Con esto lo que quiero decir es que la lucha por los derechos humanos de las mujeres comienzan en una ley, comienzan en un instrumento público, comienzan en las políticas públicas, pero no terminan allí. Es el punto de partida y no de llegada. Claro, hay que aplicarlo en el día a día para que eso realmente sea una realidad, ¿no? Es que en el día, si decimos que en el día a día se sufren discriminaciones, concretamente eso es la violencia de género, ¿sí? Una relación desigual de poder y una discriminación hacia una mujer por el solo hecho de serlo, o identidad femenina, o las diversidades, en el día a día también se tiene que ver esa transformación, que es lo más dificultoso. De eso se trata. De eso se trata, de trabajar sobre aquello que es más complejo, que es más dificultoso y que no es algo que pueda producirse de manera autómata.